Pero bueno, Exacto. Bueno, hoy tenemos que ir derecho a la literatura porque te dejamos 15 minutos nomás. pero viendo cómo venía la mano, busqué uno bien cortito para un cuento cortito. Bueno. Viste que yo me acomodo muy fácilmente para esas cosas y bueno. No tenés ningún cuento sobre gatos ni eso, ¿no? Hablando de las ratas, digo. O de los ratones. Sobre gatos y sobre ratas podemos hablar, pero de la política nacional. Claro. Pero es demasiado, Sí, demasiado grosso. sí. El cuentito que trajimos hoy forma parte de las historias de la Riz y otros cuentitos y se llama Insomnio. Insomnio dice así: hacía una hora que daba vueltas en la cama, pero le era imposible dormir. Aquello lo tenía atormentado, lo obsesionaba, y desde que puso su cabeza en la almohada se presentaba ante él en forma recurrente y pertinaz. No quería que lo olvidara, que lo reemplazara por otros pensamientos. Dice que muchos problemas se resuelven cuando uno se sumerge en la mullida pieza del mobiliario, porque ella ayuda a reflexionar, porque permite contactarse con su interior, ver las cosas que normalmente no se ven, descubrir aquello que tenemos escondido en lo más recóndito del alma, mirarse en el espejo impiedoso de la propia conciencia. Pero este no era el caso. Lejos de encontrar una solución, la presencia era continua pero fugaz. Aparecía y desaparecía. Trató de mil formas que se fuera de su mente, alejarlo, suprimirlo, pero no podía lograrlo. Si bien intentaba poner su pensamiento en momentos gratos y felices de su vida pasada, para olvidar este sufrimiento, todo lo llevaba a él. Rondaba su cabeza y por más que quisiera ignorarlo, volvía una y otra vez. Daba la impresión de que quería vengarse de su deseo de apartarlo para siempre de su vida. Había momentos en los que pensaba que lo había podido borrar de su mente y que el sueño podría regresar, pero no sabía si no era su propio inconsciente quien terminaba generando el regreso, convocándolo, haciéndolo volver, y la tortura se hacía una y otra vez presente. Era una recurrencia casi sádica. ¿Existía realmente o era un martirio, una maligna trampa que su propia imaginación generaba? Para colmo no estaba solo. Tanto él como el reloj se habían puesto de acuerdo para transformarse en una dupla infernal que gozaban con martirizarlo. Uno con su presencia agobiante y desestabilizadora. El otro avanzando inexorablemente hacia las temidas 6 de la mañana, cuando el despertador ya no le daría tiempo más para ilusionarse con conciliar el sueño y gozar de la paz tan anhelada y tan merecida del descanso. Entonces surgía otro enemigo, la ansiedad, y el dormirse se convertía en una inalcanzable realidad, en una fantasía cada vez más lejana. De rato giraba la mirada y observaba angustiado las manecillas avanzando impiadosas, consumiendo horas, minutos, segundos, mientras las endorfinas de su cuerpo, al ritmo del tic-tac, se multiplicaban llevándolo a una excitación incontrolable que se sumaba a la reunión sin pedir permiso y conformando así una fórmula totalmente explosiva. Sus pensamientos acelerados eran una sucesión de hechos en los cuales aparecían cuestiones todas trágicas asociadas con lo que sufría. ¿Sería así cuando llegara el momento en que terminara su vida? ¿El punto final de la luz blanca que nos acompaña en el último tránsito? ¿Sería así la puerta de entrada a la muerte? Todo parecía hundirlo en un abismo negro y sin retorno cuando algo inesperado ocurrió. ¿Existe el azar y la suerte o los eventos son un encadenamiento de sucesos casuales y causales que ya están escritos, que tienen que ver con el destino? ¿Existe el destino o es un consuelo que generamos para explicar lo inexplicable y hallar fuera de nosotros un culpable de las situaciones que nos toca enfrentar? No lo sabía, pero entonces, mágicamente, casi de casualidad y por mérito propio del instinto sucedió. Un golpe de lo que llaman suerte, un arrebato milagroso, jamás lo sabrá. Pero aquello salvó su existencia. Así, casi sin darse cuenta, y en apenas un segundo, se dio al final de la desesperación que lo aquejaba. Con un gesto inconsciente y totalmente mecánico de la palma de su mano, terminó de una vez y para siempre con la existencia de aquel miserable mosquito hijo de puta.
Rodo y sus cuentos. Demasiado breve, como el vuelo de un mosquito. Si no le ponemos un poco de sal y pimienta a la vida, a esta vida que nos toca vivir, ¿qué nos queda, Juan? Claro, sí, por supuesto. Rodo, bien, estamos en esta parte de literatura. Me gustaría que nos cuentes cómo construís tu cuento. ¿Cómo construyo yo un cuento? Las fuentes son muchas. La fuente es la vida misma. La fuente es un relato de lo que le pasó a alguien que uno no conoce, a uno mismo, a un amigo. La fuente es una noticia del diario. Las fuentes son diversas y variadas. Yo tengo una metodología. Yo arranco por el final. Una vez que tengo el remate, construyo la situación que me lleva a ese remate. Pero esto tiene que ver un poco con las características de los cuentos que yo hago y cómo lo hago yo. Normalmente yo pongo el acento no en los personajes, sino en la historia. El centro de mi relato no es un personaje, sino es la historia en sí. Hay otros, por ejemplo, quienes escriben novelas que se enteran del final a medida que la van escribiendo. O aquellos a quien tanto admiro, que son los poetas, que con una síntesis maravillosa logran con muy pocas palabras transmitir sensaciones, estados de ánimo y todo lo que una poesía transmite. Sí, de alguna manera la inspiración de una poesía por la brevedad. Hay algunos que los antiguos poetas entrerrianos eran muy de mucha extensión. Mastronardi, su Canta a la Bandera, por ejemplo, es terrible. Carmen de Seiza, necesitaba media hora para leer un poema. El mismo Paniza, que era decimista. El decimista, casi por naturaleza, es breve, pero ha hecho, no te digo como el Martín Fierro, sin ir más lejos, con sus 33 cantos, tiene historias breves de una sextilla, pero o el mismo Yupanqui, en el payador perseguido, ha construido toda una historia, pero son sumas de pequeñas historias contenidas en una décima. El poeta se le hace más fácil construir una historia con sucesivas historias. En cambio, el cuentista es distinto, porque es como que necesita tener un desarrollo para contar una historia, y ese desarrollo tiene que tener además coherencia, digamos, ¿no? Una trama que una cosa lleve necesariamente a la otra. El novelista, en cambio, necesita describir el personaje, su contexto, donde vive, cómo se viste, con quién habla, y además mezclar de tal manera las cartas en juego que terminen siendo precisamente un juego. Después, que sea malo o que sea bueno es otra cosa, pero esa habilidad es innegable. Yo de todas maneras tengo una profunda admiración por los poetas, porque No, por supuesto. ellos tienen que resumir en muy pocas palabras todo lo que hacen, todo lo que transmiten y todo lo que llevan a cabo. Si vos me permitís salirme un segundo de la literatura, rompimos el vidrio para yo hoy quiero tener un recuerdo para un personaje notable que hace que hoy sea un día muy especial. Hoy es el Día de la Bandera de Entre Ríos. Y hoy es el Día de la Bandera de Entre Ríos porque es un aniversario más del nacimiento de José Gervasio Artigas, un personaje a quien yo admiro profundamente. Hace un instante hablaste de la bandera y trajiste esa diagonal roja que cruza los bastones celestes o azules y blancos de nuestra enseña nacional,
y creo que vale la pena rendir homenaje a la entrerrianía a través de lo que es su símbolo, que es la bandera de Artigas. Sí, y además yo quiero rendir homenaje, si me deja asociarme, a los gurises que, motivados por el Senado Juvenil, alumnos del Colegio Histórico del Uruguay, promovieron que hoy se celebre oficialmente en Entre Ríos el Día de la Bandera Entrerriana. De allí surge la inquietud de estos gurises, surge la ley que determinó que hoy fuera el Día de la Bandera de Entre Ríos. Feliz Día de la Bandera Entrerriana. Igualmente, señor. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles que viene, Juan. Bueno, hasta el miércoles, Rodolfo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, a Gastón, a Paola y a todos los que escuchan este hermoso programa. Bueno, Rodolfo Negri y el espacio literario de cada miércoles. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449 42 32 22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado. Estás escuchando Concepción Siglo XXI, donde late la ciudad.